escuchan bien ahí? Sí, profe. Bueno, sí. Bien. Bueno, guardamos un cachito que también ingresan los compañeros. Y dos creo que más o menos ya estamos. Voy diciéndole uno, bueno, y después os preguntará si tienen alguna duda, consulta. Estuvieron hablando con Pablo de la materia. Bueno, mi nombre es Facundo Rodríguez, economista, y a estar a cargo de las clases los días jueves. Pablo va a estar los días lunes y luego se va a sumar dentro de un par de clases los lunes Hugo Paredes. Así que bueno, con los chicos ya venimos hace varios cuatrimestres dando la materia. Posiblemente Marcos Ochoa, que es el titular, esté en alguna que otra de las clases también, ya sea en forma presencial o virtual. Así que bueno, después seguramente vamos a ir coordinando un poco con él. Así que bueno, la idea de la materia es realmente que sepan macroeconomía. No sé si alguno ya cursó conmigo Introducción a la Economía, o son todos la primera vez que vienen acá al curso conmigo. Sí, yo había cursado con usted. Ah, bueno. Nada, profe. Bueno, tenemos a Melanie Murmani. Bueno, algunos de los nombres me recuerdo, no les veo la cara, pero los nombres me acuerdo. Yo cursé Costos, ¿puede ser? Conmigo no, Costos no, porque ya es contable. Ah, ok. Todo economista acá ni así como la idea es, al igual que la introducción, empezar a pensar un poco la materia, creo que sirve para eso, macroeconomía. Bueno, tenemos la oportunidad que íbamos a Argentina y tenemos muchos problemas con el tema de los precios, principalmente con la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés. Bueno, por donde miremos tenemos pilotes macroeconómicos, así que bueno, creo que eso ustedes tienen que aprovecharlo, ¿no? Ya tienen este bendito país, aprovechar para aprender. Y bueno, eso sirve a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque uno quiere tomar decisiones en una empresa, imagino que todos ustedes estudian para ser administradores, contadores. A la hora de tomar decisiones, bueno, uno tiene que saber cuál es el precio de distintos factores productivos, cuál es el precio del dinero, qué va a pasar con el tipo de cambio. Si no tengo información o no entiendo cada una de esas cuestiones, bueno, va a ser muy difícil que pueda manejar una empresa, ¿no? Entonces, la idea un poco de brindarles esas herramientas. La materia consiste en dos parciales, por lo general son tipo multiple choice, aunque tienen algunos puntos de supervisión para pensar y desarrollar, pero básicamente es modelo más multiple choice. Se aprueba con 4 y es se aprueba el 60% y la nota de ese 60% es 4, ¿no? Solamente se pueden llevar un solo parcial, se puede recuperar uno solo, así que bueno, tengan en cuenta eso. Y después no sé si tienen alguna duda, consulta administrativa. ¿Ninguna? Yo tenía una consulta con respecto a la bibliografía. Sí. Si hay algún libro en particular. El profe nos había dicho que subían las presentaciones de las clases igual. Sí, por lo general subimos las presentaciones y damos distintos libros, distintos temas, digamos. Los libros por lo general que usamos están todos colgados en el Classroom. Digamos, creo que ya les publiqué la bibliografía, ¿o no? Parece que ayer les publiqué la bibliografía. No, no estaba publicada, profe. No está, bueno. Esperen que me lo miro y ya se la publico ahora. Tengo otra materia. No, ni hizo profe ni tampoco el Pablo. Se la a Pablo la semana que viene. Ahora estoy en el Classroom mañana para que se los ponga. La bibliografía, acá está la bibliografía. Publicar. Esta vez se la está publicando, ¿no? ¿En el Classroom? Sí. Bueno, la mayoría de los libros que vamos a utilizar con Pablo y con Lugo están ahí, se los acabo de publicar recién. Luego, por ejemplo, en la clase de hoy vamos a hablar sobre qué es el IPC y básicamente eso está en función de un PDF que hizo el INDEC, que creo que también se los publiqué, que se llama
cómo usar un índice de precios, y luego tiene unas filminas que armé yo, así que también, sí, seguramente siempre, los libros están todos en PDF, pueden bajarlos, para ciertos temas, y cuando no haya un libro, seguramente voy a hacer algún documento de algún instituto o algo, y también lo van a tener publicado, ¿está bien? Bueno, ahí ya tienen toda la bibliografía. Por lo general, mis clases vamos a usar mucho el libro de Minsky, que es Dinero, Crédito y Bancos. Eso vamos a utilizarlo principalmente para las clases que van a venir para el segundo parcial. Y para el primero vamos a usar muchos informes del INDEC. Así que vamos a estar con distintos PDF que lo voy publicando a medida que vayamos en cada una de las clases. ¿Los pudieron bajar ahí? ¿Los vieron ya ahora la bibliografía? Sí, profe, gracias. Genial. Gracias, profe. Genial. A ver, tenemos ahí, ¿no? Así, bueno, tienen ya la bibliografía publicada ahí. Y bueno, ¿qué más? No sé, ¿estuvieron hablando algo del especial con Pablo? ¿Qué estuvieron viendo el lunes? Conceptos generales de macroeconomía, básicamente lo que vimos en intro. Muy bien, entonces, bueno, partamos un poquito de ahí, ¿no? Bueno, quedó claro esta diferencia entre lo que es la economía y la macroeconomía. ¿Entienden cuál es la diferencia o no? ¿Qué era la economía? ¿De qué se dedicaba la economía? Seguramente habrán hablado con Pablo el lunes. ¿Son muy tímidos o no? ¿Están pensando en cambiar de carrera? No sé. La economía dijo que estudiaba los recursos escasos. Exacto, ¿no? Estudia los recursos que son escasos y trata de administrarlos de forma eficiente, ¿no? Entonces, podemos pensar que el mercado de alguna manera está asignando bienes, ¿no? Bienes y servicios. Entonces, por lo general, en la economía decimos que el mercado es la mejor forma, una de las formas eficientes en la que se le pueden asignar los bienes y recursos. No sé si se recuerdan eso. Pero ahí es importante que recuerden, ¿no? Primero, que tratemos de no estudiar de memoria las definiciones porque es medio en volante y la verdad que no hace el caso. Me parece que ni Pablo, ni Hugo, ni yo apuntamos a eso, ¿no? Pero sí que entendamos, bueno, dijimos que la economía trata de asignar recursos que son escasos y de asignarlos eficientemente. Bueno, acá hay dos cuestiones importantes. Primero es la cuestión de asignación. Decíamos que el mercado asigna los recursos. Entonces pensamos de que alguien va al mercado y quiere comprar 10 kilos de banana y los puede comprar si quiere, pero a un determinado precio, ¿no? Entonces si ve que el precio es demasiado caro y en función de sus ingresos se da cuenta que no únicamente va a poder comprar banana, le dice, bueno, en vez de comprar 10 kilos de banana, quiero comprar 5 kilos a este precio y así deja cantidades para que otras personas tengan mayor consumiendo, ¿no? Y esa sería un poquito la forma de asignar, digamos, los bienes al mercado. Pero todos los bienes se asignan vía mercado, futuros profesionales de ciencias económicas. ¿Qué les parece a ustedes? No, hay algunos, por ejemplo, que los proporciona el Estado y no por eso debería estar en el mismo mercado. Muy bien, como cuáles, por ejemplo. La seguridad, la educación, la salud. Si bien tienen un mercado en el sector privado, en el sector público también se brinda el servicio de manera gratuita y lo puede acceder la gente sin pagar un precio. Exacto, ¿no? Fíjense, ustedes están en la universidad pública, hoy estamos ofreciendo un servicio que lo consumen ustedes y la verdad que ustedes no tuvieron que pagar nada por acceder. Creo que no cobran al hacer la facultad o si cobran de ser algo muy módico, no sé, no tienen prácticamente ningún costo, ¿no? En cambio, en cualquier otro país seguramente la mayor parte de las universidades son privadas y bueno, ahí tienen que pagar una cuota mensual, seguramente por ahí tendrán que sacar algún crédito como en Estados Unidos, ¿no? Para pagar si financiarse la carrera. Bueno, eso no ocurre en Argentina con la... Sí, tengamos en cuenta esto, que el mercado es una forma de asignación, pero no es la única, cuidado. Hay varias formas de asignación. Entonces, por ejemplo,
En Estados Unidos hay un problema con la educación, no solamente con la educación pública, sino con la educación privada también. Los padres, lo que nosotros llamamos secundaria, no consiguen muy buenos colegios, entonces hay como muy pocos, y hay todo un tema de cómo esos colegios, los cupos que tienen, los designan. Entonces en algunos colegios lo que hacen es tipo una lotería, ¿no? Como que es ingresar a tu hijo a ese secundario, bueno, tenés que sacar un numerito, y capaz que tenés 3 pies, tenés que sacar 3 números para cada uno de los 3, y hacen un sorteo un día antes de empezar las clases, y capaz que entra uno y los otros 2 no. En otros colegios toman exámenes, ¿está bien? Para ver quiénes tienen la mejor nota y así tomar a los mejores estudiantes. Bueno, hay una variedad. Si se fijan en internet, hay un documental que se llama Esperando a Superman, que trata sobre esta realidad en Estados Unidos, ¿no? Donde la asignación de la educación privada se da de forma distinta, ¿no? A lo que uno piensa con respecto al mercado. O sea, el mercado no alcanza aún para ese bien que se paga mensualmente, ¿no? También podemos pensar en el ejército. En el ejército, por ejemplo, los bienes se distribuyen en función de la jerarquía, ¿no? Entonces, obviamente, el mejor automóvil lo va a tener el general, ¿no? La mejor casa, seguramente la mayor cantidad de recursos para comida, ¿no? Y así en menor medida seguir el coronel, ¿no? El teniente, y no me sé todos los escalones militares. A medida que va descendiendo el rango, va a tocar menos, hasta que sos el soldado raso y te van a tocar seguramente unos borcegos y ahí los pisos, ¿está bien? Entonces esa es otra forma, o sea, la jerarquía de cierta sociedad o de cierta entidad también determina la forma que se asignan los bienes, ¿no? Bueno, dijimos la lotería, la cuestión jerárquica, la cola. Uno podría pensar también, cuando uno va al banco a hacer un trámite, bueno, tiene que hacer cola. Entonces, para poder acceder a ese servicio que te da el banco, bueno, tenés que hacer la cola. Vas a tener 10 personas delante, 1, 2, va a depender. Esa es otra forma de asignar los bienes, ¿no? ¿Y cuál fue el bien que últimamente estuvo todo el mundo consumiendo y que tampoco se asignó vía mercado? Vacunas. Las vacunas, ¿no? Fíjense que las vacunas no se asignó vía mercado, o sea, existía la posibilidad, porque en ningún país la tomó, que era que cada cual pagara por la vacuna. El Estado se hizo cargo de ese gasto y la fue asignando en función de las prioridades de salud de cada una de las personas, ¿no? Entonces las personas más grandes, de aquellas que tenían más comorbilidad, fueron las primeras en vacunarse. Hubo algún vacunatorio VIP, como siempre ocurre en la política, para algunas de estas cuestiones, pero realmente la asignación no fue bien marcada, ¿no? La hizo el Estado en función de ciertas prioridades que considera. Así que fíjense que uno muchas veces asume que la economía es el mercado, y en realidad el mercado está dentro de la economía, pero es algo importante, pero no es todo. Entonces, en realidad, ¿qué tenemos que estar más abocados economistas? Bueno, mirar todo, ¿bien? Es decir, a mirar cuántos recursos se producen para poder alimentar a una sociedad, cuántos recursos podemos destinar para ventanas de seguridad, para defender las fronteras, cómo se va a desarrollar esa sociedad, ¿no? Entonces, el mercado es importante, pero no es lo único, es lo primordial. Está el tema de las vacunas, fíjense, en todos los países se preocuparon durante 2 años por el tema de las vacunas. Así que bueno, tengan en cuenta eso, ¿no? El mercado es importante, es una forma de asignación, pero no es la única. Bueno, entonces eso dijimos que era la economía. ¿Y la microeconomía qué? La microeconomía estudia el comportamiento individual, digamos, de cada gente. Bien, vas bien ahí, pero te falta lo básico, ¿no? Aquí, ¿qué veían en micro ustedes? Era lo que miraba prácticamente. Y se miraba la relación precio-consumo en la oferta y la demanda de los consumidores y de los votantes, era. Y bueno, ¿y qué está más focalizada en qué? ¿La micro mira el desempleo? No, está más enfocado a la eficiencia de la empresa. ¿A la eficiencia de la empresa solamente? ¿Cuál era el pantallazo que vos veías en micro? ¿No? ¿Qué hace la micro? Que era básicamente lo que ustedes estaban mirando. Dígame los temas de microeconomía, ¿se acuerdan? Era la oferta del
precio, no me sale, la demanda del consumidor, eso era. Bueno, sí, está bien, pero eso también lo vemos en economía. Está bien, Más pero se veía focalizado, enfocado a una rama de la microeconomía, o sea, a las políticas de los individuos, más que a general. Bueno, pero ¿qué aprendiste a ver en micro que también lo viste estudiar la economía cuando viste en microeconomía? ¿Qué era lo que mirabas, básicamente? Porque no. El comportamiento ¿De qué? de los mercados. Los mercados. Exacto, ahí lo dijo Gladys, de los mercados, ¿no? Y entonces, ¿cómo jerarquizaban los mercados? Tenían una clasificación. Ay, se escuchó medio borroso a las dos. Tenía una clasificación. Bueno, ¿cuál era esa clasificación? Monopolio, competencia perfecta. Exacto, monopolio, oligopolio, competencia perfecta, monopsonio. ¿Se dan cuenta? Entonces la microeconomía no es que el micro contempla lo chiquito, particular. La microeconomía es una rama de la economía que se focaliza en estudiar los mercados. Entonces nosotros podemos pensar que la economía, el concepto de economía comienza en la antigua Grecia. ¿Por qué comienza en la antigua Grecia? Porque en la antigua Grecia era muy difícil tener alimento para toda la población. Entonces las personas que administraban tenían que fijarse cuántas personas iban a ser agricultores, cuántas personas iban a destinar para el ejército, para defender las fronteras, ¿no? Entonces tenían que empezar cómo administrar. Cuando le pifiaban a una siembra, a una cosecha, el pueblo pasaba hambre, no importaba si era rico o pobre, todos estaban ahí, en línea. Entonces había que administrar, por eso decíamos los recursos escasos. Tenías que administrar esos recursos humanos que tenías, las semillas que tenías, seguramente que el agua también era escasa, el agua que tenías. Si estás en un contexto de guerra o que te querían invadir, aún peor. Entonces ahí empieza el concepto de economía como ciencia, ¿no? Y tratar de administrar esos recursos. A medida que pasa la historia, se van desarrollando distintas ramas o escuelas, y los primeros conceptos que vamos a escuchar son los mercantilistas, ¿no? Donde son personas que van aprendiendo del comercio internacional y se dan cuenta de que las naciones son ricas si logran tener un superávit comercial positivo, es decir, si exportan más de lo que importa, ¿no? Entonces empiezan a dar como algunos lineamientos acerca de que, bueno, cómo hacer para que nuestras naciones sean ricas. Pero esas personas eran comerciantes, no desarrollaron la economía como una ciencia, ¿está bien? Sin embargo, destacamos que son los primeros aportes por estas personas a quienes denominamos mercantilistas. Luego hay una primera escuela que es la fisiocracia. La fisiocracia, lo que ve la fisiocracia, a diferencia de los mercantilistas, que el valor y la riqueza se generan en la tierra. Cuando cae una semilla a la tierra, empieza a nacer la plantita de trigo, van pasando los meses, hasta que cosechás el trigo y podés cosechar de unas semillas, un par de semillas que tiraste, 1 tonelada de trigo, ¿no? Entonces ahí se genera el valor. Entonces, para los fisiócratas, el valor, la riqueza se genera en la tierra. Y lo que hay que cuidar es la tierra, principalmente a las personas que cuidan la tierra, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, la famosa clase terrateniente, ¿no? Que sean los dueños de esas tierras. Bueno, la fisiocracia empieza a elaborar ya una ciencia porque entiende la economía como un cuerpo humano, que es una de sus teóricos, era un médico, y empieza a tratar de explicar la economía como si fuera un cuerpo, por el cual va fluyendo la renta como si fuera la sangre, y va activando todo el mecanismo. ¿Bien? Luego llegamos a los clásicos. En los clásicos nos encontramos con David Ricardo, Marx, Adam Smith, Malthus, ¿no? Esos son los clásicos. Y en los clásicos lo que encontramos es que también empiezan a mirar toda la torta, es decir, toda la renta que se genera, pero lo que hay de discusión detrás es de cómo se reparte esa torta, ¿está bien? Para Adam Smith, lo que veía Adam Smith, que el valor se generaba en la producción, ¿no? En la división de tareas, esa división de tareas permitía aumentar la productividad de las empresas, y eso generaba ganancias. Entonces el valor se estaba generando ahí. Para Adam Smith, lo que hay que cuidar es a los capitalistas, a los dueños de las empresas, que son los que están generando valor en sí. Luego, por ejemplo, Marx, obviamente, ve que hay una explotación de trabajadores a la que va a denotar plusvalía,
Y lo que va a decir es, bueno, mira, toda esta torta en realidad es gracias a que los trabajadores están desarrollando estas actividades. Entonces hay que cuidar a los trabajadores de alguna manera. Entonces la discusión está en cuánto se distribuye la torta, ¿no? Empezamos con los fisiócratas que dicen a los terratenientes, Adam Smith a los capitalistas y Marx va a decir a los trabajadores. Pero ellos ven toda la torta, todo lo que se genera en la actividad económica. Llegamos así a lo que se denominan los neoclásicos. Los neoclásicos toman algunos supuestos clásicos, principalmente esta idea de que hay un pleno empleo en la economía, ¿no? Los clásicos pensaban siempre de que siempre en la economía había pleno empleo, es decir, si vos producías pañuelos, seguramente lo ibas a vender, había que buscar un precio que se iba a vender, pero todo lo que se producía se podía vender. Y eso era porque había un supuesto de que existía pleno empleo. Cuando llega la crisis del 30, la crisis es en el 29, dura como 10 años, se toman medidas de estilo clásicas y neoclásicas, y eso no reactiva la economía, y se llegan a las ideas de Keynes. Pero antes de llegar a Keynes, lo que hay es un desarrollo de ideas neoclásicas. Y los neoclásicos lo que estudian son los mercados y lo que ustedes conocen como la microeconomía, ¿no? Esto de monopolio, oligopolio. Bueno, esa escuela se va a centrar en eso, va a analizar los mercados y va a estudiar los mercados. Ya no mira toda la torta como miraba Adam Smith o la miraba Marx. Ahora miran los mercados y tratan de esquematizar esos mercados, ¿no? Dicen, bueno, hay algo que es competencia perfecta y otra cosa que es monopolio. Son cosas muy distintas. Luego tenemos competencia monopolística, tenemos oligopolios. Bueno, y en esos mercados, tanto los productores como los consumidores actúan de distintas maneras. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que trata de explicar la micro. Mientras que la macro se centra con la llegada de Keynes. Keynes llega con la crisis del 30, Keynes dice, bueno, hay que empezar a mirar toda la economía de vuelta y crea esta idea de agregados macroeconómicos, que luego lo van a ver personalmente con Pablo esto, ¿no? Donde crea esta idea de que el producto, que ustedes seguramente en la introducción, o el PBI es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más el consumo, más la SECPO, más IMPO, ¿no? Esos son los agregados macroeconómicos que de alguna manera establece Keynes y se empiezan a desarrollar, ¿no? Entonces ahí de vuelta vamos a este concepto de ver todo lo que se está generando en la economía. Además en la macro también se estudia el desempleo, cuáles son las causas del desempleo, y obviamente que los principales factores que afectan a esos agregados macroeconómicos, por lo general siempre son la tasa de interés, el nivel de precios y el tipo de cambio. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí en este breve repaso? Genial, buenísimo. Bueno, entonces ya entendimos qué es la economía, qué es la microeconomía y qué es la macroeconomía. Estamos todos acá en macroeconomía, ¿no? Ninguna otra materia. Bueno, entonces la clase de hoy básicamente nos tenemos que centrar en algo que a los argentinos